Hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Si queréis aprender Forex desde cero y por lo tanto cómo invertir y ganar dinero en el mercado Forex, pues estáis en el vídeo adecuado, porque en este vídeo justamente vamos a ver este punto. Para los que estáis en directo, ahora mismo podéis escribir en el chat y os mandaré saludos, así que os animo a escribir lo que queráis en el chat y os saludaré a todos. Los que estáis viendo el vídeo pues ya colgado después en diferido, podéis escribir debajo en los comentarios sin ningún problema. Bien, ¿por qué hago esta opción? Pues porque vosotros la habéis elegido en primera opción. Con el 45% de los votos de la encuesta habéis decidido que Forex sea pues el mercado que queréis que esté trabajando en el día de hoy, quedando en segunda posición criptomonedas, después acciones, índices y materias primas. Estas encuestas pues me ayudan muy bien a definir por qué intereses tenéis más. Veo que después del Forex también hay bastante interés en criptomonedas. Después ya hay un salto. Bien, lo prometido es deuda, y así que voy a mandar saludos a Steven, también Iben, que saluda desde Nicaragua, pues saludos a Nicaragua. Roberto, que manda saludos para todos, pues saludos también para ti. Carlos, que saluda desde Valencia, Valencia, Venezuela. Vale, yo conozco el Valencia de España, no el de Venezuela. Pues saludos para Venezuela, también saludos para Darío, que pues dice éxitos, pues éxitos también para ti. Tenemos a Toni López, perdón, que dice bona tarda a tots, vull desde Canet de Mar, pues manda unas buenas tardes desde Canet de Mar. Y Leandro, que dice buenos días a todos, saludos desde Colombia, pues saludos también para Leandro y para todos los que os vais sumando a la emisión. Los que estáis en diferido ya sabéis que podemos interactuar igualmente debajo en los comentarios. Si tenéis cualquier duda que no entendáis, pues ahí lo podemos ver. Buenas tardes también a Luis, que dice buenas tardes a todos, y a Marvin, que dice buen día, saludos desde Guatemala, pues saludos a Guatemala y a Marvin en especial. Y bien, volvemos a compartir ya la pantalla y empecemos por lo más básico. Aquí tenemos un gráfico que, si os fijáis, hay un periodo en el que el gráfico está subiendo de forma muy clara, está alcista. A ver, que estaba abriendo el Epic Pen, aquí lo tengo. Pues tenemos un primer periodo que el gráfico está alcista y un segundo periodo que está bajista. Entonces, de forma muy simplificada vamos a aplicar la estrategia de trampas, pero simplificando mucho los momentos de decisión. Entonces, lo único que tenéis que distinguir es cuando el precio está subiendo o bajando. Y los momentos de indecisión, que sería por aquí, cuando se empieza a intuir un posible cambio, allí hay dos opciones: operar en cualquier dirección, o sea, seguir apostando a que esto subirá, y al mismo tiempo ya empezar a pensar que esto bajará, o simplemente en periodos de indecisión se puede dejar de operar. ¿Cómo se compensa eso? Operando más mercados. Si dejas de operar en estos momentos, pero en lugar de seguir 4 pares de Forex sigues 6 pares, pues acaba siendo lo mismo. Si os fijáis, estamos en euro-dólar porque habéis decidido que toquemos divisas en la temporalidad de H4. Y esto es el mercado tal como terminó en el día de ayer. El viernes cierra el mercado y cerró en este punto de aquí. Entonces, ahora estaríamos buscando entradas a la baja, pero en este momento de aquí las buscábamos al alza, y en este otro de aquí otra vez estábamos a la baja. Si os fijáis, el mercado va fluctuando. ¿Qué es lo que despista? Pues lo que despista, lógicamente, es que para ir de aquí a aquí no hace esta línea recta, sino que va haciendo zigzag. El precio siempre va zigzagueando. Por eso es importante que los momentos de retrocesos que no son muy contundentes no penséis en un cambio, no precipitéis el cambio, porque si no constantemente estaréis pensando en que va a cambiar y por poco que haga ya veréis el cambio. Entonces, vosotros permanecer a favor de dicha tendencia, sin prisa en cambiar. Cuando esté la cosa ya muy clara, ya cambiaréis.
Entonces, si queréis tener el gráfico abierto igual que yo y ver la plataforma que ahora mismo en el caso de eurodólar pues está parado, pero el lunes ya, bueno, el domingo ya abre nuevamente, y si no, podéis ir a otros mercados como por ejemplo criptomonedas, que esto sí que se está moviendo. Si os fijáis, el precio va cambiando porque en criptomonedas pues está abierto. Si queréis tener pues la misma plataforma que tengo yo aquí, el MetaTrader 4, lo podéis tener aquí en la página web plataformas MetaTrader, y desde este link podéis abrir una cuenta demo totalmente gratis y tener la plataforma viendo el mercado igual que yo, y pues después podréis practicar. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Aquí hay un tutorial y debajo tenéis el link para descargar. Muy importante, que si primero queréis ver el directo, pues estáis en el directo y ya al finalizar la clase os guardáis este link y lo veis. Si estáis en diferido, pues podéis pausar el vídeo, meteros a abrir la cuenta y después podéis continuar con el vídeo. Vale, perfecto. Entonces volvemos a eurodólar y vamos a ver dónde entramos, porque vale, todo este recorrido está bajando, pero ¿qué? ¿Compro en cualquier momento? ¿Dónde pongo el take profit? ¿Dónde pongo el stop? Pues ahora os voy a enseñar un método pues muy sencillo, que es entrar cuando el precio hace un retroceso y trampea un nivel. Entonces, si os fijáis, aquí hay un retroceso y se genera este nivel y después lo trampea. Trampear simplemente es que no rebota justo en el nivel, sino que nos engaña, ¿no? Hace una pillada. ¿Y por qué aquí entraría y no pensaría en un cambio? Pues porque como mínimo miraría para un cambio este punto de aquí, que me lo ha respetado. Si os fijáis, de niveles como este hay otro aquí, este no se fue en contra, este sí que se fue a favor. Lógicamente unas entradas se va a ganar y otras no. Si nos vamos aquí atrás tenemos otra entrada, por aquí tenemos más puntos posibles de entrada, todos estos niveles, y si os fijáis, aquí por cambio de color, esto es nivel. El nivel, aparte de ser un pivot menor, que es un punto que tiene despejado ambos lados, también puede salir de lo que es un cambio de color, ¿no? Una vela blanca entre dos velas de color opuesto. Y en lo más inmediato tenemos pues posibles niveles por aquí, y estas serían las entradas. Si os fijáis, cuando está bajista, los niveles que trazamos son resistencias, se trazan en puntos altos, van por arriba, no estamos trazando aquí abajo, porque eso sería para entrar en la otra dirección. ¿Qué sucede cuando estamos alcistas? Pues en el caso de estar alcistas, los niveles que trazamos pues serían soportes. Entonces aquí hay soporte. Bueno, espérate un momento que desplace mucho el gráfico y no vamos a encontrar entradas si lo desplazo tanto. Vale, aquí tenemos un nivel, aquí tenemos otro. Estos funcionan. Aquí podéis ver uno que no funciona. Aquí, perdón, que se me cayó un poco el ratón. Ahí. Aquí hay otro nivel, estos funcionan, este no, pero después ya sí que funciona. Aquí hay trampas que perdemos, aquí podría haber trampas ganadoras. Y si os fijáis, al ser una tendencia alcista, los niveles los trazamos en los soportes, en los bajos. ¿Qué necesitamos para entrar? Muy simple, un cambio de color. Si os fijáis, hay una vela negra y a continuación una vela blanca. Aquí hay una vela negra y a continuación una blanca. En el caso de entrada, pues en dirección bajista, como esta de aquí, el cambio de color es entre de blanco a negro. Sería, hay una blanca y a continuación la negra, y ahí entramos, porque es entrada bajista. Por lo tanto, la última vela es en la dirección que vamos. Si entramos al alza es una vela blanca, una vela alcista. Si entramos a la baja es una vela negra bajista. ¿Hay otro tipo de gatillo? Sí, el martillo. El martillo simplemente es una vela que tiene todo el cuerpo o en el tercio superior para entrar alcista,
o todo el cuerpo de la vela está en el tercio inferior para entrar a la baja. Esta es la teoría y me diréis, vale, falta un detalle, ¿dónde se coloca el stop y el TP? Vamos a ver un momento el chat. ¿Dónde me había quedado? Aquí. Tenemos a Steve Pineda, que nos manda pues un emoticono. Saludos para Steve. Rincón del Cuarentón, saludos desde México, ya es un incondicional de los directos. También Yeset, hi people, desde Houston, pues saludos a Yesel de Houston. Marvin, ¿qué aplicación utilizas para dibujar sobre la pantalla? Pues utilizo el Epic Pen. Esto es el Epic Pen, que te permite pues dibujar, te permite escribir y lo que sea. No me pagan, es una aplicación totalmente gratuita que si ponéis en Google Epic Pen pues la podéis descargar y es una aplicación que va bien pues para dibujar, si estáis haciendo un Zoom, un Skype y compartís pantalla y queréis dibujar lo que sea, pues ahí la tenéis. Wilmer dice hombro, cabeza, hombro y cambio de tendencia, eso aquí arriba. Si os fijáis, es una figura chartista en la que no vamos a entrar, pero si os fijáis, aquí hay un hombro, cabeza, hombro, que es una figura chartista para cambio de tendencia. Es uno de los posibles cambios de tendencia visto pues a nivel chartista, que no es en lo que vamos a ponernos, Roberto dice, a mí no me carga el directo. Si alguien más tiene algún problema, que lo diga por el chat, porque en principio diría que todo va bien. Quizá tienes algún problema con tu internet, que en este momento pues poca calidad, poca cobertura, lo que sea. Cades manda saludos, también Max Studio, Pepe dice saludos Dave, Darío. ¿Puedes explicar cómo calcular el 2% del OTAG riesgo en MetaTrader 4 ya que el Forex Tester lo realiza automático? Muchos saludos desde Nicaragua. Buenas tardes también a Roger desde Nicaragua. José dice buenas tardes desde Venezuela. Y Roberto, ya me va. Vale, perfecto. Entonces vamos a ver las dudas. Darío habla de cómo calcular el 2%. A ver, aquí hay el tema de hacer un cálculo matemático que es un poco lento, y si no hay una regla muy simple que también funciona muy bien, que si estás en temporalidades medias, ¿no? H4, H1, estas temporalidades, si tu cuenta es de 1000, puedes operar con 0,01 lotes. Si tu cuenta pues es de 10.000, ahí sería matemáticamente lo mismo, ¿no? Pero 0,1 lotes. Si tu cuenta es de 100.000, entonces sería un lote. Siguiendo esta lógica matemática, por ejemplo, imaginemos que tu cuenta es de 5.000. ¿Qué sería? Pues si con 10.000 es 0,1 lotes, es la mitad, que es 0,05 lotes. Así, siguiendo esa lógica, estás aplicando un cálculo de interés pues que para el tamaño de cuenta está bien. Lógicamente, si tu cuenta de 1000 pasa a 2000, pues aplicarías el interés compuesto pasando a 0,02 lotes. Eso, cuanto más grande es la cuenta, más podrás afinar con el interés compuesto, porque aquí los saltos serán pocos. Esto es una manera. Otra manera es hacer todo el cálculo matemático, o una tercera manera es tener un gestor de órdenes. Entonces, de gestor de órdenes hay de muchos tipos. Por ejemplo, en la Academia de Código Trading, que os paso ahora mismo el link por el chat, también os lo dejo en pantalla si estáis viendo el vídeo ya en diferido. Aparte de lo que es la formación gratuita, que os recomiendo totalmente, también están las formaciones Pro, Elite y VIP, que ya son con mentorización por mi parte, ¿no? Donde hay aulas virtuales, hay tutoría, incluso aulas privadas en el VIP. Bueno, aquí está todo lo que incluyen, y dentro está el gestor de órdenes. ¿Veis? Aquí gestor de órdenes. Esto os calcula precisamente el porcentaje de la operación. Entonces, una manera es tener un gestor. Los buenos gestores pues normalmente
son de pago, pues una opción, si aparte de un buen gestor de órdenes quieres una formación con mentoría, es que te decantes por este. Si no, pues puedes buscar otras opciones. Os vuelvo a dejar en pantalla lo que es el link de la academia, por si os interesa pues acceder a cualquier formación o pues tener también el gestor de órdenes. José, que preguntaba qué app de Forex recomiendo. Pues para tradear os recomiendo el MetaTrader 4, que ya os he pasado pues lo que es el link para descargar, ¿no?, a través del broker RoboForex. Esta es la plataforma que os recomiendo. Eso para lo que es simulación y backtest. Os vuelvo a dejar en un segundo en el chat el link para que puedas bajar la cuenta demo con dicha plataforma. Pero como el mercado hoy está cerrado, la que os recomiendo ya para practicar como patio de entrenamiento y para realizar backtest, que es una parte fundamental, es el Forex Tester, que es con el que vamos a continuar ahora, ya para ejecutar operaciones y acabar de ver dónde colocamos el stop, dónde colocamos el TP y exactamente los detalles que nos faltan, que si no lo hacemos operando pues será difícil de entender. Entonces aquí pues estamos en eurodólar H4, estamos en sábado y podemos operar. ¿Por qué? Porque puedes operar y avanzar y retroceder data, ¿veis? Así cada vez que pulso una tecla avanzo una vela y puedo hacer muchísimas operaciones en muy poco tiempo. Te paso también el link de dicha plataforma, el Forex Tester, para el compañero José Gabriel que preguntaba sobre la app. Yo os recomendaría estas dos aquí para simulación y backtest. Tienes aquí el link, está la versión demo con un mes de data gratuita o la versión de pago por debajo del precio oficial. Lógicamente, si vas en serio, pues será al final necesario acabar teniendo la versión de pago. Entonces, a partir de ahora ya vamos a utilizar esta plataforma, porque primero hemos empezado con el MetaTrader. Ahora ya nos vamos pues con esta. Aparte de en el chat, también lo tendréis en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado, lo que es el Forex Tester. Y a ver qué más. Bueno, Roberto que decía que ya le va. Roger que dice todo muy bien. Y tenemos a Jul que dice saludos desde Valladolid. Pues saludos también para Jul. Y bien, vamos a ver, esto ahora mismo está alcista. Y bien, vamos a ver cómo evoluciona. Aquí tendríamos una entrada alcista justo en este punto. Y de momento pues la tomaríamos. ¿Cómo tomamos una entrada alcista? Si os fijáis, el mercado viene alcista, ¿no? Desde este punto va con una dirección alcista y por lo tanto tomamos entradas alcistas. Muy importante, el stop loss. Entramos primero la entrada, entramos a mercado, ya sabéis, se puede entrar a mercado, se puede entrar con una limit o con una orden stop. Entonces, para mercado son este botón de aquí, para orden pendiente aquí, como es orden a mercado sería aquí. Cálculo porcentaje, el 2%, el 1%, lo que queráis, nunca más del 2%. Y ahora ya colocamos el stop loss pulsando aquí en la plumita en el extremo, que son 468. A 3 veces esa distancia, 468 multiplicado por 3, a 3 veces esa distancia colocaremos el take profit. Eso hace que cuando ganamos, es una compra, cuando ganamos 3 veces más que cuando perdemos, de tal manera que aunque vaya habiendo operaciones ganadoras y perdedoras, pues como cuando ganamos más que cuando perdemos, pues ahí tenemos un ratio interesante. Si os fijáis, aquí ha quedado el take profit, aquí el stop loss y tenemos una cuenta de 10.000 que acabamos pues de estrenar en esta plataforma Forex Tester. Vamos a ver los nuevos parámetros que hemos aprendido, la dirección de la tendencia a favor siempre, nos posicionamos en los rebotes en un nivel, es una trampa. Ya para afinar más, si tenéis el Fibonacci configurado como yo para que saber si una trampa cumple o ya está profundizando demasiado o demasiado poco, tiene que rebotar entre el nivel 105 y 150 de Fibonacci. Estos no son los niveles predeterminados de Fibo.
Son niveles que aquí tenéis 150, 105 que hago yo, o sea, yo cojo el Fibonacci que viene de genérico y lo cambio todo. No es que utilice la herramienta de Fibonacci como estrategia de Fibonacci o parámetros de Fibonacci, sino que me sirve para tomar medidas para mis estrategias. Entonces cumple y vamos a ver, pues saltó el stop loss y ahora tenemos 9.800 euros, hemos perdido 200. Si la cuenta en lugar de este tamaño fuera de 1000, pues hubiéramos perdido pues 20. Aquí son 200. Si la cuenta fuera de 100.000 hubiéramos perdido 20.000. Ay, perdón, 2.000. En cambio, al ser de 10.000, pues el 2% supone eso. Y lo mismo cuando se gana, lógicamente. Vale, aquí ya se podría empezar a pensar en un cambio de tendencia. Esta, me diréis, puede haber aquí una trampa. Sí, pero aquí introduciremos otro parámetro. Ya os digo, hemos visto lo más simple de lo que son las trampas y ahora, a medida que salen cositas, vamos viendo. Esta incumple la fuerza. ¿Fuerza qué significa? Que solo puede haber un cambio de color de velas intermedios. Si os fijáis, baja todo negro, hace vela blanca y todo negro. Solo hay este cambio de aquí. Por lo tanto, si hace un solo movimiento o dos, en este caso hace dos, tiene fuerza. Aquí pasa lo mismo, hay una vela negra, por lo tanto es un 1-2. Si fuera un movimiento sólido, también se podría tomar. Ahora, ¿aquí qué sucede? Que hay una pausa y dos pausas, ya no tiene fuerza, y aquí, lógicamente, hay muchísimas. Por lo tanto, la descartamos. Entonces, ahí estamos, y voy a continuar. Bueno, esto ya se puede empezar a ver, ya así, superando sobre todo este nivel, ya se puede empezar a ver como cambio de tendencia. Vale, en este punto no llegó al nivel, el nivel sería aquí arriba, así que vamos a esperar. Ahora sí, ahora tenemos, primero coloco el nivel, tendríamos aquí una entrada y vamos a ver si cumple lo que hemos aprendido de la pillada, está entre el 105 y 150, por lo tanto es válida. Y lo nuevo que hemos aprendido es la fuerza. Si os fijáis, este lado tiene una pausa, por lo tanto este lado tiene fuerza y este otro tiene doble pausa, no tiene fuerza. Solo que haya un lado con fuerza es suficiente. Vamos a entrar con una orden a mercado y en esta ocasión bajistas. Esta trampa de aquí la borro porque no la hemos tomado, porque no cumplía. Vamos a entrar bajistas, es una venta al 2%, el stop loss a 526, 526 multiplicado por 3 nos da dónde irá el stop, el take profit, que es a 1578. Coloco y ejecuto. Si os fijáis, aquí tenemos el take profit a 3 veces lo que es la distancia del stop loss. Y nada, vamos avanzando y viendo lo que sucede. De momento se nos ha ido ya muy a favor. Cuando ya hace un recorrido así que supera la propia trampa, se puede mover el nivel a empate. ¿Qué hemos hecho? Bajar el stop loss aquí por debajo del precio. Eso significa que si se da la vuelta ya no podemos perder. Ahora estamos ganando 368 y hay dos opciones: que salte el TP si el precio llega aquí abajo y ganaremos 600 euros, o si se da la vuelta no podemos perder, nos quedamos igual que si no hubiéramos entrado porque ya hemos empatado. En la primera operación no ha dado margen a empatar, pero en esta sí. Mira, en esta hemos ganado y tenemos 10.384. El beneficio, si os fijáis, el beneficio, empezamos con 10.000 y el beneficio ha sido primero una pérdida de 199 y ahora un beneficio de 583. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que nos quedamos en 10.384 porque primero hemos perdido y ahora primero de los casi 600 euros de beneficio, los primeros 200 han cubierto la pérdida y los otros 400 han sido de beneficio. Entonces, ya os fijáis, o no, entendéis que si, por ejemplo, tenemos un 50% de
TPs y un 50% de stop loss, podemos ganar totalmente. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un TP ganamos 3 veces lo que ganamos cuando hay un stop, que ganamos 1. Con el tamaño de cuenta que tenemos, ¿eso a qué equivale? Que cuando tenemos un TP son unos 600 euros o dólares, depende de la divisa que utilicéis. Voy a poner dólares. Y si tenéis un stop son 200 dólares. Si el año se repartiera así, no es necesario tener acertar un porcentaje de operaciones del 90 o cosas así que podéis encontrar pues a veces en vídeos muy donde se hace un marketing muy agresivo para pensarse que son unos adivinos que tienen la capacidad de tener una estrategia que es miraculosa y todo eso. Entonces, con estos porcentajes es más que suficiente. Imaginemos que en un año has tenido 100 operaciones, de las cuales pues 50 son take profit, y por lo tanto si tenemos 50 por 600 son 30.000, y 50 son stop loss, que sería 50 por 200 son 10.000. ¿Cuál es el total de ese año? Pues serían 20.000, que es la diferencia. Ya veis que no es necesario tener un porcentaje de acierto de operación ni del 50. Se puede perder mucho más que ganar y igualmente salir victorioso. Es así realmente como funciona el trading. Juan José dice: buenas tardes desde Madrid, he entrado tarde pero luego veré el vídeo completo, ningún problema. Ya sabéis que el vídeo, una vez terminado el directo, queda colgado en el canal. Marvin dice: en Forex Tester se puede operar con 2 o más pares al mismo tiempo. Sí, puedes abrir el proyecto con 2 o más pares. Cuando pones nuevo proyecto, aquí escribes pues cualquier cosa, y si marcas euro-dólar y libra-dólar y marcas el periodo de tiempo tal, pues se te abrirán 2 ventanas, o sea que 2, 3, 4, 5, 6, no, lo que quieras, igual que si fuera Forex Tester. Ahora aquí, para simplificar, estamos con un solo par para hacer las cosas pues más fáciles. Vamos a ir avanzando para buscar pues nuevas entradas. Aquí si se da la vuelta, sí que se la dio. Aquí tendríamos un nivel en el que ha trampeado el precio, y vamos a ver los parámetros que ya conocéis. Está entre el 105 y 150. ¿Veis? Los niveles verdes, entre medias es donde cambia, donde da el giro. ¿Qué más? Fuerza. Pues de este lado cae en un solo movimiento, tiene fuerza. No es necesario mirar el otro, pero el otro no tiene. Si os fijáis, hay una doble pausa, que hay más de un cambio de color. Vamos a tomar la entrada, es una venta. Hemos empezado pues perdiendo la primera entrada, la segunda la hemos ganado, 169, 169 por 3. Simplemente tengo la calculadora y hago la multiplicación de la distancia de stop loss, multiplico para el take profit. Y aquí tendríamos el take profit. Ahora me diréis: uy, estas distancias son mucho más cortas. Sí, pero es que al final aquí entre la entrada y el stop había muchos pips, y por eso para ganar 3 veces ese stop se necesita un recorrido mayor. En cambio aquí, como el stop está más cerca, también el TP lo está. Al final siempre vamos al punto máximo de pillada de la trampa. Vale, otra pérdida, estamos en 10.176. Y vale, aquí tendríamos otra posible entrada desde este punto. ¿Por qué esta entrada podría ser válida aunque no lo parezca? Pues porque tiene aún la fuerza, que aquí era un solo movimiento, ahora hay esta pausita aquí en medio. Y aquí ya no tiene la fuerza, pero sí en este lado.
Por lo tanto, podríamos entrar lo mismo. Stop loss en el extremo, 109. 109 pues por 3, 327, que es donde colocaríamos el take profit. Ahí tenéis, y es una manera sencilla de operar sin tanta gestión. Ya sabéis que esta estrategia tiene otras maneras más complejas que también podéis aprender, pero esta sería una forma muy simple para alguien que empieza desde cero, que por eso el vídeo se llama Forex desde cero, cómo invertir y ganar dinero en Forex. Vamos a ver cómo evoluciona esta operación. De momento se fue bien, mira, en 2 velas ha tocado TP. Las operaciones de distancias más cortas, pues mirad, es un poco lo que os decía, hemos perdido 2, hemos ganado 2 y estamos con un 7,8% de rendimiento, ¿no? Si lo hacen estos 10.000, o sea, los 10.784 dólares, si lo queremos extrapolar, sería un crecimiento de la cuenta del 7,8%. ¿Cómo hago este cálculo? Pues simplemente viendo los 3 primeros dígitos, ¿no? Que sería, si la cuenta fuera de 100, vemos que se ha ganado 7, y los decimales, ¿no? O 7,84. ¿Y eso cómo? Pues ganando 2 operaciones, 2 TPs y 2 stop loss. No necesitamos estar acertando más operaciones ganadoras que perdedoras. Es que al final, si backtesteamos mucho, acabará habiendo más pérdidas que ganancias, y eso no significa que no se pueda ser rentable. A ver, Roberto dice, estoy muy verde, a ver si me voy cogiendo. A los que estáis verdes, ya os digo, lo que más os recomiendo es que toméis lo que es la formación gratuita. Os dejo otra vez lo que es el link, pero directamente del curso gratuito, aquí en el chat. Y lo mejor es tomar dicha formación. Es un curso de 30 vídeos, totalmente de iniciación para alguien que empieza desde cero totalmente. Vale, vamos a tomar alguna entrada más. Esta sería contratendencia, todavía esto lo veo bajista. Si os fijáis, esto está cayendo, pero lo que despista justamente es lo que ya os decía, que cae haciendo zigzag. Entonces, que no nos despiste en estos momentos, como el de ahora, que se pone que parece cambio de tendencia hasta que no está confirmado. Vale, vamos a seguir. A ver si nos quiere dar más entradas. Ahí tenemos una. Esta sería una entrada muy clara, que es este punto de aquí. Y como podéis comprobar, la fuerza está del lado derecho, ¿no? Hace 1, pausita, 2. Y aquí no hay fuerza, solo pedimos fuerza en un lado. Stop loss en el extremo. Método sencillo de operar la estrategia. 302 multiplicado por 3. ¿Cómo veo el stop cuando lo pongo? Si os fijáis, cuando pongo el stop aquí, ¿veis que va variando? Me dice 302, donde tengo ahora el puntero. Y cuando suelto antes de pulsar, me fijo, ¿no? Pone 302 para hacer el cálculo de 906, que es ese 302 multiplicado por 3. Vendemos, y si os fijáis, aquí tenemos el stop y aquí el take profit. Si me cubre la propia trampa, ya empato. Como ahora. Ahora me ha cubierto la trampa y muevo ya a empate. Cuando pasa esto no puedo perder. O me llega TP o salimos sin pérdida. Vale, como estamos en empate, todavía no ha dado TP, podemos tomar la que se acaba de generar. Detalle importante, que ya os digo que estos detalles a veces es mejor a medida que nos los vamos encontrando operando que otra cosa. Aquí tenemos pues un caso de una entrada totalmente válida. Como la otra no tiene riesgo, no podemos perder, podemos asumir un nuevo riesgo, que es la nueva entrada. La nueva sí que tiene riesgo, lógicamente. 147, que multiplicado por 3 son 522. Coloco el take profit y si os fijáis se ha puesto aquí un poco más arriba
y vendemos. Ahora tenemos doble entrada. Si esto os lía mucho, de momento olvidaros, solo toméis una y hasta que no se ha definido una no hace falta tomar ninguna. Nos ha dado el TP esta, pero la más antigua todavía no. Pero estamos en empate, no pasa nada. Mira, nos han dado doble TP y estamos en 12.210. Por lo tanto, ganando un 22% de la cuenta. De momento ahora estamos en una racha bastante buena porque sí que hemos empezado perdiendo una, ganando una, perdiendo una, ganando una, pero ahora han venido dos profits seguidos, cosa que pues no está mal. Vamos a ver si nos quiere dar más entradas. La cosa está bajista, por aquí no hay niveles. Todo esto son velas blancas, necesitamos una de color opuesto para que realmente podamos entrar, que sería esta de aquí. Y ahí tendríamos una entrada donde la fuerza está de este lado, porque solo hay una pausita, aquí es el extremo y la pillada. Podemos tomarla, es una venta, colocamos el stop loss en el extremo, 68 pips, que multiplicado por 3 nos dice que a 204 nos toca poner el take profit. Ya veis que vuelve a ser una trampa muy pequeñita con las distancias de stop y TP y nos da stop loss. No pasa nada, ahora estamos en 11.968 y así está la cosa. Hull dice: ya llevo tiempo viendo tu estrategia gratuita de trampas, tiene buena pinta, seguiremos probando. Genial, Hull, espero que la puedas testear mucho, probar mucho, ya sea en el Forex Tester, en la cuenta demo. Ana dice: lo mejor en trading, te lo agradezco. David dice: buenas tardes, grande Dave, muchas gracias David, bienvenido. Y bien, hoy os tengo que confesar que no tenía pues 100% claro si podría estar en este directo. Me estuve encontrando mal en el día de ayer, estuve con décimas de fiebre porque me había puesto pues la segunda dosis de la vacuna y eso hizo pues que en el día de ayer estuve bastante con fiebre, con décimas y muy chafado. Y bueno, hoy por la mañana ya he notado que había una mejora, es normal que haya una reacción del cuerpo y bien, al final he podido pues hacer este directo, por lo que pues me alegro que así haya sido. Ahora me gustaría entrar en el turno ya de dudas, o sea, cualquier cosa que no hayáis entendido de todo lo que hemos visto de cómo funciona la estrategia, pues lo podemos ver. Lógicamente en el vídeo no os he explicado todos los detalles, pero ya os he pasado links por si queréis hacer la formación gratuita desde cero, también por si queréis abrir una cuenta para MetaTrader y empezar con una demo, si queréis empezar a probar en el simulador, pues todas las herramientas necesarias para empezar a invertir y ganar dinero en el mercado Forex, que es precisamente de lo que trata este vídeo. Así que vamos a ver si tenéis alguna duda, algún detalle que no os haya quedado del todo claro. Juan José dice: mucho ánimo, gracias. Y bien, vamos a ver, porque de momento ahí tenemos. ¿Hasta qué temporada te empieza a bajar el rendimiento? ¿Es más eficiente en temporadas altas? Sí, y eso tiene un porqué muy lógico, que es el siguiente. O sea, no es lo mismo si en eurodólar hay un pip de spread, no es lo mismo pagarlo en una operación de 500 pips, donde un pip de spread supone únicamente el 0,5% de tu beneficio, solo le das un 0,5% al broker. En cambio, lo que aquí en esta temporalidad, unos 500 pips es normal, una media, unas veces serán 300, otras serán casi 1000, pero es una distancia normal. En intradía, lo que sucede es que si solamente buscas, por ejemplo, ganar 10 pips,
tu TP está en 10 pips, eso significa que le estás dando al broker un pip, igual, es el mismo, siempre le pagas lo mismo, pero ese pip supone un 10% de tu beneficio. Eso hace que la ventaja probabilística en el largo plazo que tienes se te la acaba comiendo el spread. Por lo tanto, yo lo que he visto es que por debajo de M15 ya el rendimiento no es positivo, ¿no? Ya no es una estrategia que dé un resultado positivo. De M15 para arriba, pues va mejorando. La temporalidad, las más perfectas de mejor rendimiento son H4 y diario, esas dos, pero eso no significa que no se puede trabajar en M15, en M30, en H1, que alguien quiera, por ejemplo, ir a semanal o mensual, pero ya semanal y mensual vuelve a bajar. ¿Y por qué baja otra vez? Hemos dicho que en intradía baja por el spread y en temporalidades altas porque vuelve a bajar por el swap. En el cambio de día se paga swap. Y el swap hace que cuando ya te vas a operar a semanal o mensual, como una operación durará muchos meses o semanas, pues cada día estás pagando swap, cosa que en H4 o diario no afecta prácticamente, pero ya en temporalidades muy altas sí que acaba afectando. ¿Qué más decís? ¿Cómo se analiza un gráfico? Mira, lo primero de todo al ponerte delante de un gráfico es entender la dirección. Entonces, en este gráfico estamos bajistas, por lo tanto queremos entrar bajista y solo tomaremos entradas en dicha dirección. Otro punto es ya empezar a trazar niveles. Yo, si os fijáis, solamente trazo los niveles para tomar las entradas, no hago un análisis profundo. Entonces, desde esa simplicidad es lo que yo más recomiendo, sobre todo para empezar. Juan José dice: lo pondré en práctica, genial. Wilmer, ¿cómo calculo un stop loss y un tercio de beneficio usando la calculadora? Mira, vamos a ver una nueva trampa. A ver esta de aquí, que no sé si es una trampa válida. Vamos a medir. Esta, si os fijáis, incumple el 150, por lo tanto tendríamos que irnos aquí atrás, y aquí atrás ya nos está incumpliendo la fuerza, esta más grande, por lo tanto no la podemos tomar. Pero ahora estaríamos empezando a cambiar la tendencia, porque ya se está llevando mucho de aquí y ya es un retroceso muy grande. Aquí ya queda más confirmado. Y bueno, me salté la trampa, ¿no? Porque podría haber una aquí, no sé. Es el otro tipo de entrada, que bueno, más que nada me sirve. Ya sé que hemos hecho trampa porque hemos ido para atrás, pero me va muy bien esta entrada para que veáis una vela que no es cambio de color, pero es un martillo, tiene todo el cuerpo, veis la rayita en el tercio superior. Y también nos sirve esta entrada para contestar la duda. Entonces, si aquí pongo el stop a 117 pips, que me lo dice este número de aquí que va cambiando, cuando me quedo aquí encima, en el extremo, si os fijáis, bueno, ahora pone 114, 121, bueno, me pongo 117, en el extremo son 117. Y ahora ¿qué hago? Pues un cálculo matemático muy simple. Hago los 117 pips de stop loss multiplicado por 3, y eso me da un número que es el que tengo que hacer el take profit. 117 por 3 equivale a, espérate, que no sé si me lo he hecho bien, no, 117 por 3 a 351 pips de TP. Ahora, como ya has visto el cálculo que hago, una multiplicación muy simple, aquí en TP le digo 351 y pulso aquí para que se coloque. ¿Veis? Ya se ha colocado el take profit y compro. Y esta es la manera de hacerlo. Entiendo que a más operaciones más spread. Bueno, eso también.
O sea, el número de operaciones, lógicamente si pagas un pip cada vez que entras, a más operaciones estás pagando más. Y al final en temporalidades bajas se opera mucho más que en temporalidades altas y acabarás pagando más. Brandon, ¿qué broker recomiendas para trading a corto y largo plazo? Pues os lo dejo, ya os lo he dejado antes, es el que había para abrir la cuenta demo, que es RoboForex. Os lo he dejado ahora en el chat y lo tenéis en la web, en el apartado plataformas MetaTrader. Aquí tenéis un tutorial de yo os voy abriendo la cuenta con vosotros y aquí para seguir el link para abrirla. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Yo trabajo con este broker y pues ahí podéis abrir la cuenta demo. Luis dice, ¿qué rentabilidad se puede obtener? A ver, la rentabilidad dependerá de muchos factores. Dependerá de si solo operas euro-dólar o haces euro-dólar, libra-dólar, dólar-yen, dólar-franco, australiano-dólar y dólar canadiense, si sigues 6 pares, si sigues 4, si operas en H4, si operas en diario. Entonces, rendimientos que están bien, que son razonables, pues que estés en torno a un 20% anual, una cosa así, un 20, un 30% anual, pues es un rendimiento aceptable. Ahí tienes que ajustar con tu backtest de lo que tú exactamente quieres operar, pues partiendo del drawdown. El drawdown es la pérdida máxima. Si tú estás dispuesto a perder un 30%, el backtest te dirá el lotaje que tienes que ejecutar con el tamaño de cuenta para que la pérdida máxima en caso de una muy mala racha sea del 30%, y eso significará que al ajustar al 30 te dará un rendimiento medio anual. Si quieres ser más conservador y solo arriesgar máximo caídas del 20%, pues también vas a ganar un poco menos. O sea que no hay una cosa universal, depende de muchas cosas. Luis dice, ¿cómo sabes que va a cambiar la dirección? ¿Hay estructuras o figuras? Sí, el tema es que cuando hay retrocesos normales, este o este, pues todavía no vemos cambio, pero ya cuando el retroceso es muy profundo como este, que ya se está llevando muchos niveles, ahí hay cambio. Lógicamente, si al principio os cuesta mucho, pues podéis esperar a que sea súper claro, o sea que ya se esté formando una estructura nueva muy clara para cambiar. Yo soy más partidario, por los resultados del backtest, de cambiar un poco tarde que pronto, porque si no estaréis anticipando el cambio demasiado temprano y tampoco es bueno. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir y lógicamente visitar la página web códigotrading.com, donde están todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.